Good morning, everyone. So welcome to our new class about the connectors. Okay, so you got it, you know what I mean. En el día de hoy, chicos, vamos a explicar la guía número 1 del segundo periodo. Los necesito concentraditos. ¿Cuál es el objetivo principal? Repasar y profundizar los conectores en inglés, teniendo en cuenta su especialidad técnica y reconocer la importancia de la celebración del Día del Idioma. Quiere decir que esta guía está combinada con la celebración del Día del Idioma en inglés y también el tema de los conectores en inglés. Entonces tenemos un tema número 1 que son las readings, que son 3 lecturas sobre el Día del Idioma en inglés y español. Entonces aquí tenemos la biografía de William Shakespeare y de Miguel de Cervantes Saavedra. La tenemos en inglés totalmente, listo, para que ustedes sepan cuál fue el origen de cada uno, cuándo murió, qué hizo en su vida y obra. Entonces aquí tenemos 2 biografías de 2 representantes máximos del Día del Idioma español, que son William Shakespeare y Miguel de Cervantes Saavedra. Tenemos también un fragmento del Día del Idioma que se celebra el 23 de abril, un fragmento del libro insignia que es Don Quijote de la Mancha. Tenemos este pequeño fragmento muy bello, muy espectacular. También leerlo con calma, ¿listo? Luego tenemos el tema número 2 que son los conectores, the connectors. Tenemos los conectores en inglés. Los conectores en inglés son herramientas que tienen la lengua para vincular ideas. Gracias a ellos se pueden formar oraciones complejas, rítmicas y que permitan explorar conceptos, narraciones o descripciones que requieren un nivel más avanzado de dominio del idioma. Este concepto de los conectores es aplicable tanto para el español como para el inglés. En otras palabras, los conectores, digamos que son esos hilos que conectan diferentes ideas, que conectan diferentes oraciones, el paso a paso. Sin estos conectores, nuestras redacciones o textos no tendrían sentido, porque son los conectores los que nos permiten darle ese sentido a las oraciones, a los juicios o a las frases cuando las vamos a unir, ya sea en un resumen, en un ensayo, en un escrito. Entonces, de allí emana la importancia de los conectores. Los conectores en inglés son palabras o frases que se pueden relacionar para 2 o más ideas. Existe una diversidad de conectores. ¿Listo? Los conectores tienen una clasificación bastante extensa. Es una clasificación que más adelante vamos a ver a grosso modo. ¿Cómo usarlos en una frase? A pesar de que cada conector tiene sus propias reglas, se puede resaltar recomendaciones generales para todos los conectores en inglés, tales como la posición, dónde van los conectores. No todos los conectores van en la misma parte de la oración. Unos van al inicio, otros van a la mitad de la oración, otros van al final de otra oración que une una frase o una oración con otra. Tenemos la segunda regla, sustantivos y verbos. Después de un conector nos podemos encontrar con un sustantivo o con un gerundio. ¿Listo? La regla número 3, congruencia. Es de vital importancia que ustedes tengan coherencia a la hora de aplicar los conectores. Es decir, si entre 2 oraciones o entre 2 frases van a colocar un conector, el conector debe darle sentido a eso que ustedes están escribiendo y uniendo o entrelazando. En ese orden de ideas tenemos la clasificación de los conectores, que con esta clasificación es que ustedes van a hacer un trabajo más adelante de un cuadro sinóptico. Entonces tenemos los conectores copulativos en inglés. De cada clasificación está el concepto y está el listado de esos conectores en inglés y en español. Entonces tenemos los copulativos, los disyuntivos y su listado, los condicionales y su listado, los concesivos y su listado, los conclusivos, aquí tienen los conclusivos y tienen su significado. Tenemos los continuativos, aquí tenemos otro listado, los adversativos, los causales de causa, tenemos los comparativos para comparar, tenemos los funcionales que sirven para expresar la causa u objetivo de una oración, la función. Tenemos los conectores secuenciadores. Por ejemplo, estos conectores secuenciadores los podemos utilizar cuando escribimos una receta en inglés, porque vamos colocando el paso a paso. First, que significa primero, next, siguiente, after, después, y finalmente, finally. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a utilizar un paso a paso,
como el ejemplo de una receta, utilizamos conectores secuenciadores. Tenemos los conectores para dar ejemplos. Tenemos, for example, for instance, such as, like, apart from. Entonces estos conectores nos permiten explicar más a fondo algo que estemos escribiendo y necesitamos explicarlo con un ejemplo. Utilizo los conectores de ejemplo. Para generalizar, para clarificar, para enfatizar, para concluir, los positivos y negativos, para declarar certezas o verdades. ¿Listo? Entonces, hasta este punto, chicos, tocamos dos temas. Uno, las lecturas de la celebración del Día del Idioma, y el otro tema que son los conectores, que ya ustedes a esta instancia deben saber qué significan los conectores, cuáles son sus clasificaciones y cómo los pueden utilizar. Recuerden que cada clasificación, con calma en su casa, leen el concepto de cada clasificación y el listado de conectores. Ahí los tienen en inglés y en español. En la próxima tutoría les voy a explicar la actividad, qué es lo que van a hacer con este contenido de las lecturas del Día del Idioma y los conectores en inglés. ¿Listo?